Recién veíamos el comportamiento, el análisis, analizábamos, mejor dicho, desde lo individual. Decíamos que también la sumatoria de algunos comportamientos individuales podría generar alguna respuesta a nivel de población. Esto no es matemática pura en el sentido que la sumatoria de efectos individuales generan efectos poblacionales, porque también hay una interacción entre individuos, y es lo que tratamos de explicar en esta parte de la presentación, donde vemos que desde el punto de vista, decimos que desde el punto de vista evolutivo, la presión de los grandes en Sudamérica, en América en general, pero sobre todo en Sudamérica, nunca hubo grandes mamíferos hasta que no llegaron los bovinos, pero saliendo de nuestro ámbito en general a nivel global, el pastoreo de los distintos tipos de mamíferos generó plantas con mayor tasa de crecimiento, mayor porte y en general plantas más eficientes, que fueron aquellas que pudieron soportar esa presión de pastoreo. Imaginémonos, de nuevo, desde el punto de vista evolutivo, esos grupos nómades de animales arrasando en algunos casos, o inclusive fenómenos que no tienen que ver directamente con el pastoreo, sino fenómenos como puede ser el fuego, como elemento de cambio, y que de alguna manera estas plantas lo que hicieron fueron, a través de estas poblaciones, a través de de comportamiento, escapar, adaptarse y generar una respuesta. Entonces, en general el pastoreo genera ese tipo genera no solamente, como decíamos al principio, una respuesta puede ser negativa, como también positiva, y de alguna manera que nosotros lo podamos manejar, utilizar, decidir, es una forma de interactuar con estas poblaciones. Esto a nivel de comunidad se generan, decimos, de pérdidas en cambio florístico. O sea, pensemos en una pastura natural, una pastura nativa, una pastura polifítica, donde participan no solamente, digamos, más de una especie, y que la selección o la preferencia de una en detrimento de otra especie generan pérdidas a la postre, por malas decisiones, pérdida en la productividad total de materia seca digestible, puede ser. Cambios en la dinámica poblacional van a generar disminución en la productividad de este potrero. Por supuesto que también el efecto inverso, o sea, buenas decisiones, por ejemplo, podría ser, ¿por qué no?, a través de la utilización de plantas indicadoras del bienestar de esa población, que permitan mostrarnos el momento de bajar la carga animal, o llevarla a cero, darle descanso a ese potrero, en fin, generar bienestar en esa población. Entonces, de alguna manera, el manejo de esa población permitirá que nosotros
pérdidas o no de elementos productivos que componen esa población, que son individuos al fin y al cabo que pueden componer esa población. Decimos, un mal manejo del recurso no solamente afecta la pérdida de planta instantánea, sino que, por ejemplo, la disminución de la cobertura podría generar cambios en la captación del carbono, cambios en la captación del agua, cambios que a la postre redundan en cambios o disminución, ¿por qué no?, que está directamente afectado en lo cuantitativo y en lo cualitativo, y disminución de la oferta. O sea, de alguna manera es otra pérdida como veíamos hace momentos atrás, de la potencialidad, donde lo real y lo potencial se me van alejando. La defoliación continua también, o sea, la decisión, dependiendo del tipo de pastura, del tipo de población que está participando, también puede afectar la tasa de arbustización. Es un fenómeno muy común en nuestro semiárido. En general, en lo que vemos que aquellos potreros donde se los ha sobrepastoreado, aquellos potreros donde no se ha dado quitado los animales a tiempo, aquellos potreros que no se han respetado las coberturas, aquellos potreros donde también han sufrido el efecto de años malos, aquellos potreros donde nosotros como elementos decisores no tomamos la mejor, no seleccionamos el mejor genotipo para ese ambiente o para ese sistema de producción donde nosotros queríamos hacer funcionar, y hicieron que la tasa de aparición de arbustos y de elementos leñosos con nula capacidad forrajera generan la competencia, por un lado, de elementos en detrimento de nuestra población de pasturas, la pérdida de lo disponible, si lo queremos ver así, y por otro lado empezamos a tener ya en situaciones un poquito más avanzadas situaciones donde el animal pierde la accesibilidad o parte de la accesibilidad a esa pastura, y de alguna manera es una pérdida porque se está utilizando un recurso, digamos, estamos utilizando minerales, agua, elementos que se están transformando en un producto, en un kilo de materia seca, en una disponibilidad, pero que eso no está disponible porque no está accesible. Entonces, ahí tenemos otro tipo de pérdida en este potrero. Vamos a ver ahora a continuación una serie de fotos que ejemplifican algunas de las pérdidas que venimos mencionando, como para tratar de unir la teoría con las imágenes. Lo que vemos ahí, un paisaje típico de la región de noroeste, puede ser de la provincia de Córdoba, puede ser un paisaje típico de algunas regiones de La Rioja, Catamarca, inclusive de algunas regiones
podrían ser, ¿por qué no?, de San Juan, del este de San Juan, Mendoza, algunas regiones pues, inclusive hasta San Luis, donde vemos en general el crecimiento de las arbustivas o el desarrollo de estas arbustivas sobre una pastura introducida, y vemos problemas de accesibilidad. Posiblemente con una foto aérea podríamos ver en algunos casos pérdida de un 20, 30, hasta un 50%, ¿por qué no?, de acceso a las pasturas. Hay una competencia también de recursos, como decíamos, de estos arbustos por el sol, por el calor, por el agua, por los nutrientes, en fin, un elemento que también participa, no es un poste, no es un elemento muerto, sino un elemento vivo que interactúa y participa y genera pérdidas. Y una pastura también que con cierto grado de degradación. Acá ya es más fácil cuantificarlo, digamos, en el sentido de que acá ha habido en este ambiente un sobrepastoreo, una sobreexigencia, seguramente producto de esto estos ambientes van acelerando la arbustización y van acelerando el deterioro por sobrepastoreo, mal manejo de la cobertura. Fíjense, la cobertura de este potrero es mínima, y de alguna manera el suelo se protege hoy más por esa jarilla, por ese arbustal, que por el estrato graminoso, que debería estar también participando en esta población, porque no dejan de ser estos arbustos parte de estos elementos de la población. Pero todo esto, de alguna manera, cuando nosotros medimos lo que este potrero era, este potrero es y este potrero podría haber sido, son tres realidades distintas, tres escenarios distintos que afectan a la productividad, y no dejan de ser pérdidas reales y pérdidas potenciales en estos sistemas de producción. Otro ejemplo, quizás acá mostrando otro tipo de ambiente, un ambiente un poquito más no menos deteriorado, pero sí más cuidado desde el punto de vista de los estratos que posee al menos este potrero, por lo que se ve en la imagen, pero animales que están seguramente siendo parte, por lo que vemos en la disponibilidad, de un proceso de deterioro continuo, y que de alguna manera afectará a través de esa arbustización y a través del deterioro de los componentes graminosos y componentes de la cobertura, menor disminución en la productividad de estos potreros en cuanto a capacidad de captación de carbono, capacidad de producción, de transformación de productos, de nutrientes en materia seca disponible para nuestros animales. Otro ejemplo de deterioro, o sea, otro ejemplo de cómo la mala utilización y el sobrepastoreo pueden generar pérdidas de
de producción, tuve pérdida, baja oferta y baja. Seguramente si nos acercamos, tuviésemos la oportunidad de acercarnos en detalle hacia lo individual, como veíamos hace un rato, o hacia también, ¿por qué no?, lo poblacional, vamos a ver seguramente una población en este tipo de ambientes con pocos componentes, los componentes que han quedado generalmente son componentes que rápidamente pasan de lo vegetativo a lo reproductivo, con una capacidad de escape hacia la presión de pastoreo, y componentes en general con baja calidad de materia seca, no solamente que hay una disminución de la oferta, sino hay una disminución en lo cualitativo, componentes de baja digestibilidad, con baja niveles de proteína, en fin, que de alguna manera redundan en nuestros en pérdidas presentes y futuras. Ahora, la decisión está en nuestras manos. Como objetivo, estrategia, desde el punto de vista en estos sistemas podemos tomar distintos caminos. Digamos, seguramente hay una infinidad de caminos entre medio, pero uno podría generar en este tipo de potreros, los potreros que veíamos en las imágenes recién, veíamos un estado de situación en deterioro. Son potreros que las pérdidas pueden ser aún mayor, o sea, no están en estados críticos, pero todavía tienen capacidad de mejoramiento, capacidad de, en algunos casos, no siempre en todos, pero en algunos casos se puede volver a estadios que de alguna manera reflejen situaciones anteriores. Esto es relativo en el sentido de que si hay pérdidas de especies totales, si no es a través de una resiembra, es complicado que esto ocurra, sobre todo con la visión desde lo nativo, ¿no? Pero desde el punto de vista de si no hacemos nada, vamos a definir nuestra situación con esa línea amarilla donde el presente y el horizonte en el tiempo es hacia la pérdida de la productividad, y dice, pero ¿cómo uno puede llegar a perder lo que tengo? Y sí, el incremento de esa arbustiva, el incremento, la disminución y la pérdida de elementos valiosos en esa sinfonía de especies que tiene mi potrero, hace que esa curva vaya deteriorándose desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Lo que nosotros normalmente vemos, sobre todo lo cuantitativo, pero también lo cualitativo, y decíamos, siguen siendo pérdidas visibles. Siguen siendo pérdidas visibles porque de alguna manera la respuesta animal, la capacidad de producir carne de mi sistema va a ser afectada, o sea que son visibles. No son directamente visibles en algunos casos, o fácilmente, son directamente visibles, pero no son fácilmente identificables, a eso me refiero, pero sí cuantificables en un periodo de tiempo. O puedo tomar un cambio operativo, podría ser distintos cambios, opciones operativas, que tienen que ver con, por ejemplo, de alguna manera quitarle presión de pastoreo a través de la incorporación de suplementos y adicionando a la oferta y de alguna manera disminuyendo esa presión. Y también tengo el cambio estratégico, que creo que es el cambio que estos sistemas merecen, por decirlo de alguna forma,
tener esa oportunidad de reconvertirse, de imaginarse lo que fue para tratar de obtenerlo, y esto a través de una serie de cambios estratégicos, como pueden ser pastoreos en momentos oportunos, a través de plantas indicadoras, podrían ser a través de clausuras de potreros. Está medido, documentado, digo, el efecto que tiene en ambientes que son frágiles, el efecto de clausuras de 1 año o 2 años, inclusive hay hasta sistemas de producción donde hay clausuras de hasta 4 o 5 años, donde la productividad de alguna manera con un mínimo banco de semillas asegurado ha hecho que muchos de estos potreros se recuperen, y eso podría ser un cambio estratégico. También podría ser la incorporación de algún tipo en el caso de que ya no exista ese campo, ese banco de semillas, la incorporación de algún material, algo bastante discutido y que no es foco de este curso, pero que se ha hecho, por ejemplo, la incorporación de especies no nativas en elementos, en pasturas nativas, sobre todo después del paso del fuego, y tiene toda una dinámica que hay que tener muchísimo cuidado, pero bueno, eso será tema de discusión más de ecología que desde la alimentación propiamente dicha. Pero estos son los cambios a que uno apunta, digamos, cambios que tienen que ver con el proceso, que tienen que ver con la lectura de la situación, la lectura del presente, el diagnóstico de situación, y determinar distintas estrategias para poder generar cambios en